pues aquí tenemos una vista muy bonita. Esta es una zona agrícola en Santander, aquí en Colombia, donde se ve un panorama con una variedad de cultivos, donde digamos que los diferentes agricultores con sus diferentes fincas desarrollan procesos a través de los años, son años y años de cultivo en la misma región. El tema es poder mejorar la productividad, poder generar sostenibilidad. Y esa es la función de nuestra charla de hoy en día. Mi nombre es Bernardo Morales, mi correo electrónico, mis datos de contacto. Igualmente, pues nuestras asesoras virtuales, Adriana y Mariana, están para todo lo que se les ofrezca y todas las inquietudes que se generen. En esta charla la idea es que pues, podemos, no sé si al final, de pronto no sé si Adriana o Mariana nos moderan un poquito el tema de las preguntas, inquietudes que se vayan surgiendo, para ir respondiéndolas a través de la charla o al final de la charla. Entonces, en función de lo que queremos mirar de la sostenibilidad, tenemos que situarnos en una realidad, y la realidad que vivimos es que la población crece a una tasa del 15% anual, que equivale más o menos a 80 millones de personas por año, y eso pues se demuestra de acuerdo con los indicadores de crecimiento global que tiene que ver con esta escala, y a esa misma tasa de crecimiento, pues deberíamos de tener una tasa de crecimiento de la comida, ¿no? Del alimento, del producto como tal producido en campos. Y encontramos que la relación de crecimiento año en secuencias de un año a otro, por ejemplo, en el caso de cereales, tiene que ver con apenas ni siquiera el 1% del crecimiento, y específicamente en trigo, cerca del 2%. Entonces, ese escalamiento entre el crecimiento de la población y la necesidad de generar una producción más amplia, pues nos lleva a preguntarnos y a generarnos inquietudes en función de la sostenibilidad. La sostenibilidad, pues digamos, está relacionada a un equilibrio entre la explotación agrícola y el gasto de los recursos que implica esa explotación. Entonces se habla de que hay sustentabilidad, perdón, se habla que hay sustentabilidad en función de un mejor manejo de esos recursos, donde no se involucre todos los recursos de las generaciones futuras. Entonces se habla de preservación, de protección, de conservación de recursos naturales actuales y futuros, basados en calidad de vida, salud, educación y cultura. O sea, ese es el marco del criterio de sostenibilidad. Si vamos a analizar los tipos de sostenibilidad, tenemos un ámbito económico, un ámbito social, y obviamente el ámbito ambiental, que es el que está más relacionado con nuestro espacio de producción agrícola y tiene que ver con preservar la biodiversidad sin tener que dejar de lado el progreso económico y social del país. Entonces, hablamos de los tipos de sostenibilidad, donde llegamos al renglón de la sostenibilidad agrícola, y tenemos que analizar pues los factores de la producción agrícola y cómo impactamos el medio ambiente. Entonces, de acuerdo con una definición de la FAO del 2021, hay una meta, de acuerdo a unos postulados que tiene la FAO como el ente a nivel mundial que regula o que está visando todo el tema de la producción y de la alimentación para la humanidad. Se habla de la meta 2.4. Entonces, proyectan que al 2030 se debe asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la aplicación de prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad de la producción, pero contribuyendo al mantenimiento de ecosistemas, fortaleciendo la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones y otros desastres, y que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. Entonces, el mensaje pues es muy claro, está relacionado con cómo generar productividad, cómo crecer en esa productividad, pero sin la afección de lo que vivimos hoy en día en nuestro entorno. Y pues para eso pues hablamos de cultivos, hablamos de realidades y de situaciones. Tenemos marcos de cultivos hoy en día con un auge muy grande en Colombia, como es el cultivo de aguacatejas, donde tenemos plantaciones con unos problemas luego de 2 años, 3 años de siembra. Y cuando, eso ya es un tema de cítricos, pero digamos que tiene que ver también con todas estas situaciones, encontramos la muerte de los árboles, todo el deterioro y su pérdida de trabajo y su pérdida de tejidos y biomasas. Encontramos, cuando retiramos el árbol de suelo, encontramos un aspecto de problemas en su desarrollo radiculares. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para esos procesos de producción, pues tenemos que cuidar básicamente de todo lo que involucra ese cultivo en sus etapas iniciales, partiendo de un material de siembra. Aquí tenemos otra foto que tiene que ver con un inadecuado manejo
desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del manejo cultural, de las prácticas culturales y del manejo sanitario en el cultivo. Entonces tenemos un cultivo de guanábana con un cultivo ubicado en las zonas del valle, pero desafortunadamente con unos problemas sanitarios, ataques de insectos plaga que defolian en el mediano y corto plazo, pero donde si no se da una nutrición suficiente, sustentable, pues los árboles empiezan con un deterioro progresivo y con la afección que encontramos. Entonces, ¿cómo hacer un cultivo más sostenible? Encontramos varias características o varios parámetros partiendo de la optimización de esos recursos e insumos que empleamos en el cultivo, apoyados, por ejemplo, en tecnologías como el uso de coadyuvantes que optimicen y que conserven íntegras unas moléculas, que favorezcan una mejor cobertura y hagan más eficiente un proceso de control, que impliquen una reducción del costo de producción en función de de un mejor resultado en un control, que generen plantas más sanas y más productivas y generando procesos fisiológicos más estables. También contemplamos, por ejemplo, el uso creciente de lo que son los bioinsumos, productos biorracionales de bajo impacto ambiental y fórmulas bioestimulantes a través del aporte de sustancias orgánicas que mejoren el metabolismo de una planta, fomentando procesos de enraizamiento, de crecimiento, de floración, de cuajamiento, de recuperación. Entonces, digamos que hay diferentes vías para trabajar esta optimización de recursos. Las buenas prácticas culturales definitivamente son muy importantes. El hecho de trabajar el cuidar la sanidad de una herramienta, eh, propender por generar un buen aporte hídrico a un cultivo, pero asimismo también tener un diseño de drenaje suficiente para evitar asfixias radiculares, manejar podas de acuerdo con los ciclos de producción, la calibración de equipos, las descargas de aplicación. Y ahí también digamos que hay un tema importante y es ese tema del personal, ¿no? Vemos cómo año tras año se complica un poquito más la consecución de mano de obra en el campo. Entonces, tenemos que tener procesos donde podamos garantizar esa mano de obra a través de la vinculación, a través de programas, a través de capacitación y pues también vincular entidades como el SENA, donde se formen y se especialicen las personas en algunas labores y que permitan el sostenimiento de la mano de obra en el campo. Otro de los parámetros tiene que ver con la nutrición. Eso es fundamental, generar un balance nutricional, fomentar un equilibrio en el aporte de nutrientes de acuerdo con la extracción del cultivo, de acuerdo con los nutrientes que extrae y que requiere para generar una producción básica de 1, 2, 10 toneladas, dependiendo de las proyecciones y potenciales. También sumado a las características del clima, de los suelos, de la zona, obviamente, pero para esa nutrición contemplamos dos manejos, ¿no? Uno edáfico, que es como lo más convencional y lo que más hemos manejado a través del tiempo, pero que también está sujeto a revisión en función de qué grados nutricionales aportamos y tiene que ver con una fertilización granulada, ¿no? En grano o la fertilización del abono fino que llamamos en algunas otras zonas, pero también una serie de prácticas novedosas que tienen que ver con los drench o los aguateos o las inyecciones en un cultivo. Y son prácticas que pueden optimizar la eficiencia de un nutriente, minimizar el impacto de pérdida por condiciones climatológicas y a la larga pues hacer más rápido el efecto de cambio en la planta. Eso lo vamos a mirar más adelante. Tenemos el tema del fertirriego, que es como el manejo más tecnificado que se puede obtener, pero también implica una inversión, implica unos estudios, pero también puede optimizar muy bien el uso de esos fertilizantes que también tienen un costo muy alto hoy en día por todas las situaciones que se viven a nivel mundial de transporte, de acceso a minas, de todo lo que implica este tema globalizado. Y otra práctica de fertilización que tiene que ver con la parte de foliar, que es algo que casi no le ponemos cuidado, pero que es la oportunidad de complementar esa fertilización edáfica, de corregir algunas deficiencias, de generar algunos efectos mejoradores en la calidad de una fruta o en la estabilidad de un árbol. Y es una herramienta muy buena también para trabajar la parte de bioestimulación a través de fórmulas orgánicas o a través de principios naturales para conseguir rápidamente el cambio en una planta. Otro de los parámetros tiene que ver la capacitación o la formación técnica que se pueda generar a las personas de una finca, la asesoría que también conlleve a esa parte de seguimiento y monitoreo en el cultivo
Y las certificaciones que también garantizan procesos, ¿no? Las certificaciones básicamente tienen que ver con la implementación de una serie de normas y reglas que propenden por la estabilidad en la producción desde el punto de vista del producto que se está obteniendo en el cultivo, de la sanidad, de la inocuidad, pero también de el trabajo de la gente, de la manera como se clasifica, de los cuidados que se tienen que tener también con todo el sostenimiento en el medio ambiente. Entonces tenemos BPA, tenemos Global Gap, en fin. Y finalmente, la búsqueda de mercados exportables o la generación de valor agregado del producto que estamos produciendo. A veces nos conformamos con la producción, pero en épocas de precios bajos, pues digamos que tenemos que tener una muy buena base de productividad para compensar un bajo precio o finalmente tratar de generar un valor agregado con una transformación que puede ser muy, muy alta o mínima, pero donde podamos generar una mejor rentabilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el escenario de producción de aguacate, no está de más trabajar en procesos de transformación de esa materia prima en guacamoles, en aceites, en otros ítems que nos conlleven a buscar alternativas para los precios y para la rentabilidad. De acuerdo con eso, pues miramos que tenemos que generar sostenibilidad en los cultivos, pero los cultivos pueden ser de ciclos cortos, como hablaríamos de los semestrales, casos de arroz, casos de algodón, de maíz, soya, sorgo, por ejemplo, ajonjolí, en algunas otras zonas que casi ya no vemos. Y eso está relacionado directamente con mecanismos de mejoramiento en la preparación del suelo en función de la que es la cama de esa semilla para generar un mejor efecto de germinación, de aseguramiento de una densidad poblacional que es el factor clave en los cultivos de ciclo corto. Una población específica en arroz, en maíz, en sorgo, en soya, me define un potencial productivo específico. Si yo pierdo plantas por un encharcamiento excesivo, si yo pierdo plantas porque el riego no le llega a un sector del lote que quedó en un alto, pues ahí estoy generando pérdida del potencial productivo. Y en ese mismo sentido, el uso de herbicidas preemergentes, de tratar de evitar la germinación de semillas de malezas para tener cultivos más limpios, cultivos que tengan unas tasas de crecimiento inicial más rápidas, que incluso le compitan a esa maleza que puede llegar a salir en procesos posteriores, en etapas posteriores, pero donde la misma sombra que genera el cultivo pues me minimice el efecto de germinación y de propagación de malezas en el lote. Tenemos también el tema de la fertilización adecuada para poder llegar a un nivel productivo específico. Todas las plantas o todos los cultivos tienen potenciales de producción que están determinados por el material en sí, qué tantos estudios o qué tanto mejoramiento genético ha podido tener para llegar a tener un valor de productividad, pero con la fertilización potenciamos ese potencial, lo aprovechamos ese potencial y eso es lo que vamos a discutir hoy. Entonces tenemos casos como el tomate, por ejemplo, donde podemos tener promedios productivos muy variables, que también me lo determina mucho el material, o sea, hay materiales que pueden tener un potencial muy alto o uno intermedio, pero a la larga el plan de manejo también me define mucho eso. Estas fotos corresponden a unas tomateras en zonas de Antioquia, son fotos de esta semana, estoy de hecho en esta zona haciendo estas visitas de acompañamiento a nuestra fuerza de ventas. Entonces, el tema es eso, ¿no? Un buen material con un buen suministro nutricional desde el punto de vista edáfico, con un buen sistema, con un buen manejo sanitario, pues digamos que estamos cerrando todas las brechas posibles e integrando la posibilidad de que se genere un mejor resultado. Ya si hablamos en la productividad a largo plazo, consideramos cultivos semiperennes y perennes como el tema de gulupas, el tema de uchuva, lulo, tomate de árbol, maracuyá, donde encontramos cultivos con problemáticas, ¿no? El tema de marchiteces, el tema de secaderas, el tema de antragnosis, bueno, todos los problemas que podamos tener, pero donde si llevamos un buen control en el tema de podas, en el manejo de esa herramienta, en el tema de la nutrición, en el tema del monitoreo para el control de plagas limitantes como el tema de los trips, que está bastante crítico, algo de ácaros también. Entonces, podemos llegar a feliz término. Temas de café, donde tenemos unos trabajos espectaculares con resultados de incrementos en producción, solamente por darle un manejo un poquito más
más estable a esos parámetros entre la extracción del cultivo en cada etapa y el soporte de aportes de nutrientes tanto en la vía edáfica como en la vía foliar. Cultivos de maracuyá, donde el mismo brillo de la fruta tiene que ver con una muy buena calidad y muy buena nutrición. El brillo de las hojas también es un síntoma muy bueno en cualquier cultivo. Y por lo tanto, si hablamos de ese tema de la sostenibilidad a largo plazo, pues tenemos que contemplar lo que es la calidad de un material, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, un arbolito que llevaba prácticamente 7, 8 meses en campo y pues muestra brotaciones, pero a la larga el desarrollo comparativamente contra los otros árboles de cultivo, pues no tenía que ver, no, nada que ver con ese engrosamiento en tallos. Y al analizar o al mirar el tema del desarrollo radicular, pues ni siquiera encontrábamos una formación de raíces secundarias. Entonces, el tema del hoyo de siembra, de que quedó de pronto mal apretado, donde se acumuló agua con estos periodos tan húmedos que hemos venido viviendo a través de estos semestres anteriores, pues van a generar un deterioro del material. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que sería la planta desde ese vivero, ¿no? Desde esa cama, desde ese proceso de implantación y desarrollo de raíces, donde esto es lo que deberíamos de buscar siempre, ¿no? Una raíz principal con un muy buen nivel de desarrollo y profundización, el desarrollo de una serie de raicillas secundarias y pelos absorbentes que me van a empezar a generar un trabajo mucho más eficiente para ese desarrollo de la estructura vegetativa. O modelos de siembra donde se siembre directamente la semilla a campo, se estructure un buen plan de manejo para tener un buen patronaje y en su momento específico ya generar la injertación en campo, sin que, digamos, se arriesgue a tener daños radiculares por temas de trasplantes, por temas de siembra en un momento dado. Volvemos a mirar el tema de la densidad de siembra, también es importante tener un marco de siembra que nos defina un número de árboles, pero que por las condiciones nuestras de trópico se adapten o sean factibles de llegar a largos plazos, ¿no? Hoy en día vemos siembras de altas densidades tratando de imitar modelos productivos de regiones subtropicales donde no tenemos nuestros árboles acá crecen mucho por la condición de suelos y por la condición de clima. Entonces, muchas veces se utiliza altas densidades, pero después de 3, 4 años tenemos que entrar a hacer eliminación de algunos árboles en el marco de hectáreas y eso pues a la larga son pérdidas, es más mano de obra trabajando. La fertilización pues vuelve a ser también preponderante en los cultivos de ciclo largo. El manejo sanitario, donde hablamos del tema de plagas, enfermedades y también se relaciona el tema de las mismas podas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, algunas recomendaciones donde la poda tiene que ir en un ángulo específico de 45 grados, de manera que todo lo que tiene que ver con lluvia y todos los vertimientos que puedan caer, rueden y no se acumulen, ¿sí? No se acumulen generando pudriciones que a la larga pues impliquen pérdidas y daños. Temas de cicatrización con algún tipo de sustancias que podemos encontrar en el mercado, temas de oxicloruros de cobre, algunos temas de pinturas, algunos temas de anticorrosivos, bueno, eso va en gustos, pero también hay que tener en cuenta el tema de metales pesados y algunas sustancias que puedan generarnos algún daño. El manejo cultural desde el punto de vista de los controles de malezas, el tema de uso de guadañas, tener coberturas vegetales, el uso de mulch para incrementar la base de materia orgánica, el crecimiento y desarrollo de raíces. O sea, realmente hay muchas situaciones y muchas instancias para poder lograr una muy buena condición de planta, una muy buena condición de fruta. El tema no solamente relacionado a producir, sino a producir con calidad, ¿no? Unos buenos calibres, unos buenos grados Brix, una muy buena condición de fruta en función de la post cosecha, una valoración del cliente donde identifique que la fruta de tal finca es una fruta más durable, que tiene una mejor presentación, que tiene un mejor brillo y que va a tener más durabilidad en una góndola en un supermercado. Entonces, en función de nuestras experiencias, vemos aquí, por ejemplo, unos racimos o florales con una muy buena carga en capacidad de amarre, pero si ustedes pueden ver acá, se están haciendo algunas labores de poda, de acomodación, pero son árboles forrados en follajes, pero con un equilibrio entre el nivel de productividad en fruta, eh, en función de tener plantas con emisiones florales más continuas que posibiliten tener más fruta a través del año y a la larga generar más ingresos para el productor. A lo mismo para el tema, estos son temas de lorenas, en los llanos, estos son temas de Hass
en zonas de Tolima, algo también del Huila, donde encontramos unas muy buenas coberturas, pero frutas con etapas intermedias de floraciones y pues nos va a permitir tener más posibilidades de recolección. Temas de cítricos, pero también temas, por ejemplo, como las hortensias en zonas de Antioquia, donde el tema es calidad, ¿no? Calidad de materiales, altura, definición, grosamiento de tallos, que nos permitan tener un mejor material y a la larga una mejor remuneración por ese material. Entonces, entrando en el tema de los diferentes factores, hablamos de optimizar las aplicaciones y hablamos de mejorar el control o generar más efectividad con el uso de los insumos que se utilizan, llámense agroquímicos, llámense biológicos, en función de aplicaciones a los follajes, a la fruta, en función de aplicaciones al suelo, dependiendo de lo que estemos implementando. ¿Qué buscamos con optimizar las aplicaciones? Generar un menor impacto ambiental, generar la posibilidad o la reducción de concentración de trazas en frutas, una planta con un mejor control, con menos daño, con menos presencia de patógenos o de insectos plaga, es una planta más sana que tiende a generar tejidos funcionalmente más eficientes, a generar más fotosíntesis, a trabajar mejor para la acumulación de reservas o para el llenado de una fruta, de un grano, y pues que a la larga se impacte en un menor costo de producción. Si yo hago mejores aplicaciones, a la larga de pronto lo que estoy alcanzando es una reducción en el número o en los ciclos de aplicaciones en mi cultivo y por lo tanto estoy impactando directamente el costo de producción. Y para eso tenemos que tener en cuenta que, qué es lo que aplicamos, ¿no? Nuestro mundo de aplicaciones tiene que ver con la aplicación de biológicos. Aquí mostramos algunas marcas comerciales solamente para la indicación del tema de los diferentes contenidos entre tricodermas, entre algunos otros tipos de entomopatógenos benéficos, el tema de paraquat, el tema de glufosinatos, el tema de glifosatos, moléculas de fungicidas, moléculas variadas de insecticidas y fórmulas que integran contenidos foliares con extractos orgánicos, que también hacen parte de las aplicaciones de integrar en una misma aplicación la mezcla de muchas sustancias. Entonces, si nos vamos al tema de la aplicación, pues tenemos que tener en cuenta que lo que más aplicamos realmente es agua, y esa agua nos puede condicionar la estabilidad de una espora o la estabilidad de una molécula, de una fórmula química, que es lo que tiene que ver con los agroquímicos, como lo mostramos aquí. Esos mismos frascos que veíamos atrás tienen que ver con esto. Un glifosato en la expresión de su ingrediente activo tiene que ver con esta fórmula química, o sea, eso es lo que genera un efecto de control en una maleza, pero esta molécula sometida a una condición de un agua en condiciones de un pH extremo tiene que ver con que hay una concentración de hidrógenos en el agua superior a lo normal y por lo tanto esos hidrógenos buscan enlazarse con puntos como estos oxígenos o romper estas cadenas para formar otro tipo de sustancias o degradar la molécula, finalizando o entregándole en el tanque de mezcla un producto degradado y perdido. Lo mismo con un paraquat que tiene ya una estructura mucho más fuerte, pero a la larga con puntos susceptibles para integraciones y cambios. El tema de glufosinatos como molécula y otras moléculas de fungicidas, Mancozeb, que es una de las más conocidas, una molécula con muchos puntos de referencia, muchos puntos de contacto en función de una condición de durezas en el agua, de presencia de sales o condiciones de pH inadecuados. Temas de insecticidas de última generación como un espinosín, un sulfosaflor, por ejemplo, a nivel de ingredientes activos, o fórmulas tradicionales como un clorpirifos, abamectinas, que también es de lo que más se aplica hoy en día a nivel agrícola, diametoxan, landacialotrinas. Todo el mundo de los agroquímicos corresponde a fórmulas químicas que en el agua pueden perderse, es decir, una falla de una aplicación parte de la mezcla del producto en el agua y casi nunca tenemos en cuenta el agua. Siempre nos vamos al tema de la máquina, al tema del operario, al tema del producto en sí, de que el producto es bueno, malo, rebajado, chiviado, en fin, pero nunca analizamos el factor agua, que es importantísimo. Entonces, aquí que mostramos, mostramos cómo en un cultivo para el lado hacia la zona de Pasca en Cundinamarca, encontramos un agricultor en cultivo de hortalizas haciendo una aplicación con una carga altísima de fungicidas y es una aplicación que se realiza con esa carga de productos y de dosis, porque muchas veces también se aumentan las dosis de los productos tratando de buscar un control, de encontrar un control. Indagábamos con el agricultor qué hacía para corregir esa agua y nos decía que no, que el agua estaba buena, el agua tenía una consistencia casi cristalina, y por lo tanto él no le veía problema a la aplicación.
pero sí tenía el inconveniente de que el hongo seguía creciendo en el cultivo, infectando no solamente la hoja, los tallos, sino también ya las vainas donde estaba su cosecha. Empezamos a mirar con los equipos que nos acompañan con nuestros promotores en las diferentes zonas y encontramos que el agua parte de un pH 6.74 a nivel de la medición, y para este grupo de productos normalmente las escalas de pH que se requieren tanto al principio de la mezcla como al final de la mezcla de todo ello debería ser en un rango sobre 5,5, 6,5 máximo. Entonces, si tenemos a escala en la preparación que el agricultor iba a hacer, con los productos en las dosis a escala, encontramos un pH final de 9,13. Si yo requiero un pH de 5,5, 6,5, pues, y tengo un pH de 9, estoy, digamos, generando una presión de una sobrecarga de OH en el agua que tiene que ver con un pH alcalino o básico que se genera por el agregado de estas sustancias que generan reacciones, y por lo tanto, a la larga el agricultor vuelve y aplica una cantidad amplia, con unas muy buenas dosis, incluso por encima de las dosis recomendadas, pero sigue con el problema de hongos en su cultivo. ¿Por qué? Porque en el agua se le va a perder cada una de estas fórmulas en función de un pH inadecuado. Entonces, el tema es poder adecuar, poder tener la solución en función del uso de sustancias como Cosmoaguas, que es una sustancia que regula el pH y la dureza, generando un efecto buffer, y ese efecto buffer se traduce en este tipo de resultados. Se hace una preparación agregando de primero al agua este tipo de productos y se genera un pH final de mezcla en un rango de 6,04. Entonces, esta condición de cambio, esta condición de mejoramiento en las condiciones de calidad del agua tiene que ver con que los productos van a trabajar eficientemente en el cultivo porque están íntegros. Las moléculas corresponden a lo que se compró en el almacén y a lo que tiene que llegarle al hongo en el campo o en la planta para generar un control. Si nos vamos a otras experiencias, tenemos aquí una aplicación en cultivos de Gulupa, que es un mercado pues mucho más restrictivo en las aplicaciones por trazabilidades. Nos encontramos, esto también es en zona de Antioquia, estas imágenes, una aplicación con 3 fórmulas de alto costo, excelentes fórmulas de muy buena calidad, sumado a un producto de ámbito orgánico mineral, aminoácidos y nutrientes, y la mezcla tradicional del agricultor tiene que ver con un pH final sobre 8,16. Volvemos a lo mismo, esta fórmula implica un rango de pH de 5 a 6, máximo 6,5. Si tenemos pH de 8, pues ya tenemos un nivel de alcalinidad en el agua, un nivel de inestabilidad, y aquí tenemos la mezcla, la preparación como tal, pero lo que terminamos aplicando no es lo mismo que se compró y que se mezcló, porque reaccionó y se perdió. Entonces, cuando usamos Cosmoaguas en la preparación, obtenemos un pH estable. Esto se llama estabilización, esto se llama efecto buffer. Poder optimizar el pH y garantizar que a través del tiempo el tanque de mezcla se va a comportar homogéneamente desde el punto de vista químico. Entonces, este tipo de sustancias, digamos que vamos a un ámbito de optimizar. Y a la larga, el costo de una dosis de Cosmoaguas en el agua es mucho más económico, infinitamente más económico que repetir una aplicación en este orden, o finalmente el daño que haría el TRIPS, el ácaro, la enfermedad en función del desarrollo y la estabilidad de fruta para exportación. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros? Trabajamos, digamos, 2 fórmulas. Una tiene que ver con las características químicas y otra fórmula tiene que ver con las características físicas, condiciones de mezclado en tanque, condiciones de acercamiento de sustancias más afines al aceite o más afines al agua, pero también condiciones en las cuales la gota de aplicación que llega al campo se mueva, haga un contacto mucho más efectivo con un tejido, llámese hoja, llámese fruto, llámese tallo, llámese raíz, y por lo tanto implique unos mejores mecanismos de absorción, de sistemicidad. Esas son las características de estos 2 productos, los llamamos la pareja perfecta porque complementa los factores químicos del Cosmoaguas en el agua y los factores físicos del FASTEN como fórmula que hemos desarrollado para, digamos, tener una posibilidad de que los agricultores conozcan este tipo de productos. Entonces, ¿qué buscamos mostrar? Buscamos que factores como diluciones de paraquat en agua generen unos rangos de solubilidad diferentes a algunas fórmulas del mercado y que tienen que ver con qué, con la capacidad de formar un mejor equilibrio o un mejor balance hidrofílico-lipofílico de las sustancias o de los herbicidas en el agua, pero también aplicaría para insecticidas, fungicidas, en fin.
Y otro mecanismo que tiene que ver con evitar la formación de espuma, que en algunas sustancias otro grupo de coadyuvantes también forman. O sea, nosotros evitamos procesos de pérdidas. Esta espuma que rebosa, sale y se riega es un factor de contaminación, es un factor de riesgo de contacto para el operario y a la larga es producto que yo estoy perdiendo de mi bomba o de mi equipo de aplicación y el costo del coadyuvante se paga con el ahorro de este tipo de pérdidas. Entonces, lo que tenemos que pensar en nuestro proceso agrícola es cómo somos más eficientes en el uso de los productos y las aplicaciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué mostramos? Broca del café ampliada con un equipo especial, una foto donde se muestra cómo en la caparazón del insecto y en sus puntos blandos tenemos unas puntillitas, pero también esos mismos pelillos los encontramos, por ejemplo, en el cultivo de tomate, en tallitos, en sus secciones de floración. eh, algunas larvas de comedoras de follaje tienen también ese tipo de pelitos, pero también encontramos el tema de los hongos, temas de roya en café, donde está distribuido en el tejido y avanza de acuerdo a ese nivel de invasión y de daño que pueda generar un tejido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en las plantas encontramos estas pubescencias que corresponde realmente pues a esta imagen esto es una foto también ampliada con un equipo especial donde se muestra un tejido vegetal con pubescencias y una gota con un marcador de color, donde la aplicación es una microgota, pero aquí queda aquí suspendida y no llega a dónde, a la base de contacto real donde tengo el problema o a los puntos más blandos donde pueda generar una contaminación y un efecto de control más eficiente. Entonces, la fórmula del FASTEN integra esta propiedad generar un efecto de dispersión, que ya no tengamos una gota redonda con las fuerzas de tensión superficial del agua, sino que se aplane esa gota, esa agua, y avance y haga un ángulo, tenga un ángulo de contacto superior que me genere un contacto con la pared celular de la hoja, del fruto o con los tejidos de los insectos para generar un mejor control. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación en banano y tiene que ver con integrar la aplicación de un producto coadyuvante como el Fasten, que es un alcohol, pero que me va a garantizar humectación. Y pues lo que buscamos es tener cultivos sanos, productivos. Obviamente tenemos episodios de clima donde juegan en contra la humedad, juegan en contra los inóculos de los hongos, los complejos, se nos demoran las labores en podas, entonces tenemos árboles mucho más frondosos que acumulan más humedad o que las aplicaciones son menos eficientes porque no alcanzamos a llegar a partes donde está el hongo y va a seguir generando dispersión de esas esporas, pero a la larga es esto, ¿no? Encontrar una muy buena sanidad que vaya de la mano de una muy buena productividad. Podemos tener muy buen manejo sanitario, pero si también la fórmula nutricional no va enfocada en la etapa del cultivo, pues podemos perder fruta por abortos, podemos perder fruta porque se forman más ramas vegetativas que productivas, en fin. Entonces, por eso hablamos de una integración. Y pues aplicaciones en cítricos, en aguacates, en café, que reflejen eso, ¿no? Una mayor capacidad de contacto, donde toda la solución se mueva, donde tengamos, por ejemplo, daños de presencia de ácaro en hojas y podamos lograr un contacto efectivo con ese ácaro, que posteriormente se mueva o llegue a hacer los daños, o el trips, por ejemplo, que vemos en este fruto, donde encontramos la posibilidad de que el insecto avance. Entonces, si yo tengo esta posibilidad de coberturas, pues estoy mejorando el efecto de control. Entonces, estoy optimizando el evento de las aplicaciones agrícolas. ¿Alguna inquietud acerca de esta parte o esta fase de la presentación de la optimización de aplicaciones? Tenemos en el chat aquí, no sé, digamos. Y don Hernando Hernández, ingeniero, hace una acotación. Dice, se debe pensar también en la utilización de microorganismos promotores de crecimiento, hongos o bacterias, los cuales nos ayudan en el aumento de la eficiencia de la nutrición. Sí, perfecto. Eso está totalmente de acuerdo con lo que hablábamos al principio de los parámetros de optimizar el uso de recursos y tiene que ver con las estrategias de bioinsumos, ¿sí? Que creo que tiene que ver con lo que dice don Hernando y es aparte de lo que queremos mostrar a continuación. Eh, ¿Alguna otra inquietud? ¿O Sí, seguimos? sí, yo tengo una duda. Sí, señor, claro. Buenas tardes, ¿cómo está? Es que quería preguntarle si
ahorita mencionaba lo de la espuma y lo del pH, eh, pero también eso implica el orden de la mezcla. No sé si implicará, digamos, de que los productos reaccionen químicamente de forma positiva o negativa, dependiendo del orden de la mezcla de los productos, teniendo en cuenta su, su tipo de producto, por ejemplo, que sea emulsionable o que sea aceitoso, no Sí, sé. ok. Sí, no, tiene razón también. O sea, aparte de los mecanismos de optimización de la aplicación, también competen, por ejemplo, la calibración de equipos, el cambio de boquillas, o sea, más factores. El tema del orden de mezcla es un tema también especial, es un tema que lo hemos tratado en otras reuniones y que a través de nuestro equipo virtual podemos hacerle llegar a través de un WhatsApp el formato de orden de mezcla actualizado que desarrollamos. El orden de mezcla nos puede evitar la formación de reacciones, como usted lo dice. Tenemos que tener en cuenta, lo más importante es la estabilidad química del agua para minimizar reacciones. Minimizando reacciones, podemos, digamos, saltarnos o dar un salto muy amplio en función de lo que sería la calidad de preparación. Pero necesariamente tenemos que tener en cuenta el tipo de formulación de los productos, partiendo de las formulaciones sólidas entre WP, SG, WG, posteriormente lo que son formulaciones tipo SC, después las oleosas, después las SE, después las SL, SP y de último los foliares, teniendo en cuenta que ponemos las fórmulas con quelataciones, después las fórmulas con NPK y de último las fórmulas con lo que hablaríamos de boros. Ese es como un orden de mezcla, pero con mucho gusto, a través de la línea nuestra, con su contacto y con las personas que también estén en la reunión y que tengan los datos actualizados, se les puede enviar la tabla con el orden de mezcla actualizado. Tiene toda la razón y gracias por el comentario. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Avanzamos? Bueno, ¿me escuchan ahí, Marian? Sí, señor. Sí, Ok, Bernardo. Sí, señor. perfecto. Gracias, ok. Bueno, entonces, dentro de lo que comentaba don Hernando ahorita, hablábamos de temas relacionados a sustancias de bajo impacto ambiental, donde podamos lograr también mecanismos de sanidad, un menor riesgo de resistencias por el uso continuo de ingredientes activos en fórmulas químicas, y también ahí me faltó de agregar ese tema de mejorar factores de nutrición, solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, mejoradores de condiciones de agregados en función de retención de agua y nutrientes, como son ácidos úmicos y fúlbicos, mejoradores en función de esa porosidad en el agua para hacer un drenaje natural en el suelo o fomentar una microfauna o una microflora benéfica en el cultivo. Tiene que ver con esos factores y en el uso de esas alternativas. Entonces, ese ámbito de los biorracionales pues, se asocia al uso de sustancias de menor impacto para el ser humano, para las especies nativas en una zona, para la calidad de fruto como tal, para los contenidos y eliminar pues todos estos tóxicos que se puedan generar en un proceso productivo. Entonces se hablan de sustancias de origen vegetal, microbiano, mineral y aceites como tratamientos de bajo riesgo y que cuiden pues el medio ambiente. Entonces encontramos el tema importantísimo de las abejas como polinizadores número uno en lo que serían las especies vegetales, el tema de la crisopa, por ejemplo, como uno de los predadores más importantes, y que el tema de coccinélidos, el tema de todos estos otros coleópteros que hacen parte de un complejo de insectos benéficos y que hay que cuidar y que hay que propender porque que se establezcan en un cultivo. Cuando hablamos de la parte biorracional, encontramos fórmulas en el orden de los insecticidas, de los fungicidas, de nematicidas, por ejemplo, también. Y encontramos, por ejemplo, lo que serían los silicatos de calcio o las sustancias que llamaríamos tierras de diatomeas. Las tierras de diatomeas son algas unicelulares fosilizadas en lechos lacustres o marinos. Por eso hablamos de lechos de ríos o lechos de océanos. Lo que se hace es extraer ese tipo de sustancias, esos polvillos o esas arenitas o esas estructuras. De acuerdo con los proveedores de estas sustancias, se muelen, se trituran, se forman partículas
y se empacan en diferentes productos y son fórmulas de muchos años en el mercado. Nosotros hoy en día trabajamos una fórmula donde es muy fino el polvo, no genera taponamiento a boquillas y también tiene una certificación en uso en agricultura orgánica llamada Cicale. Ese Cicale es una alternativa sumada también a lo que serían los azufres, el caolín, por ejemplo, el tema de las preparaciones sulfocálcicas que también se conocen en el mercado, pero particularmente con este tipo de sustancias vamos a minimizar, por ejemplo, esa carga de sustancias como cobres, como cales, que también en en el tejido vegetal acumulativamente generan un deterioro fotosintético, y son prácticas buenas, pero son prácticas para hacerlas 2, máximo 3 veces y seguir rotando con otras fórmulas para el control, para no afectar y no generar en el mediano y largo plazo problemas en la estabilidad de los tejidos. Entonces, ese Cicale es una fórmula que aporta tierra de diatomeas, silicatos de calcio con un agregado de un azufre micronizado, que funciona muy bien en suelos ácidos para, en eventos de drench, por ejemplo, trabajar lo que sería la, la acumulación de aluminios para liberar un poquito y poder generar un aprovechamiento de esos nutrientes del suelo, tipo fósforos, por ejemplo, temas de calcios, bases como tal, boros, pero también a nivel foliar son una herramienta muy buena para complementar el efecto de control con una aplicación de insecticida o para utilizarlos solos, por ejemplo, con aceites en mezcla, para mejorar la base de controles y tener ítems de rotación en el manejo integrado de plagas, donde generemos menos contaminación o menos trazabilidad, porque son fórmulas que no te generan trazabilidad, son fórmulas que no tienen, son inocuas, no tienen riesgo para los humanos y animales, y por lo tanto, pues son alternativas bastante viables. Eh, Estas fórmulas normalmente se pueden mezclar dosis de 500 gramos a 1 kilo por caneca de 200 litros en aplicaciones foliares y también dirigidas en descargas en drench en etapas tempranas en siembras, en zonas donde tenemos suelos ácidos para procurar liberar ese suelo o neutralizar todas esas cargas que van a desfavorecer el desarrollo y la implementación del material en sus primeras etapas. Tenemos otra fórmula de orden mineral, Es señor. que el señor Hernando Hernández Sí, levantó la mano en la diapositiva anterior, entonces, sí, claro, don claro. Hernando, Buenas tardes, ingeniero y demás. Yo no sé si usted se acuerda, usted estuvo por acá por la zona de Buenavista, en cultivo de palma, acompañado por Óscar González. Ok, sí, Eh, sí, tal vez sí, Desde claro. allí, incluso yo había levantado la mano hace rato. Ah, Desde ese momento, usted hizo unas recomendaciones en palma, una palma que se sembró en el 2018. Desde ahí en adelante nosotros empezamos con un programa de utilización de biomasa y aplicación en drench en palma que no se riega, que no tiene disponibilidad de agua. En ese momento nos dimos cuenta de que usando los productos Optitron y empezamos utilizando el producto triadamín. Básicamente empezamos a utilizar el triadamín inicial porque el Optitron ya salió más después, reciente, obviamente, sí. ya utilizando obviamente sobre la biomasa la utilización de carbono orgánico de ácidos húmicos y fúlbicos. Pues el acompañamiento acá siempre lo ha tenido el amigo Ricardo César y el amigo Oscar. Oscar González, y hasta el momento pues un gran aporte es el aumento de producción de los lotes que están con el programa Cosmoagro. Son lotes de palma 2013 que se iniciaron con el programa de utilización de drench en el año 2019 y traíamos producciones constantes de 15, 16 toneladas. Hoy podemos estar diciendo, y los compañeros tienen los números y los datos, que ya en ese lote, este año tenemos programa para cerrar en 21 toneladas. Solamente ese lote con el programa de drench, utilizando los aminoácidos, utilizando el Optitron como fuente de potasio directamente y carbono orgánico sobre directamente la biomasa.
Ese era como el aporte que tenía de hace rato, ya que me dieron la palabrita ahí. Ok, muchas gracias, ingeniero. Sí, sí me acuerdo. Qué grato saludarlo y qué grato escuchar este tipo de comentarios. Realmente han habido experiencias muy buenas a través de estos años últimos con la implementación de estas fórmulas vía drench, complementos foliares. Y es una realidad. En Palma se ha venido mejorando mucho la producción cuando se contempla un manejo integrado de la nutrición, ¿no? Y un mejor balance nutricional. Entonces, muchas gracias por su aporte y esperemos que Oscar y que Ricardo sigan haciendo los acompañamientos y que también nos compartan datos para poder tener esta información bien clara. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, retomando el tema, pues estas alternativas tienen que ver con eso, ¿no? La implementación de un drench donde mejoremos la base de desarrollo de la planta, pues desde el punto de vista de la raíz, que es el cerebro en la planta, donde estimulemos ese desarrollo y ese crecimiento continuo que se refleja proporcionalmente en el desarrollo vegetativo o reproductivo en función de la etapa del árbol. Como le mostraba, tenemos otra fórmula de lo que sería un biorracional para el control de nematodos, para toda la gama de nematodos y especies y géneros que hay, donde los problemas más críticos pues es esto, ¿no? La formación de agallas, la deformación de tejidos y a la larga pues la imposibilidad de que la planta movilice, absorba y procese los nutrientes para sus partes aéreas. Aquí tenemos la evidencia pues de los daños en zanahoria, cómo no hay una conformación de esa raíz como tal y por lo tanto no hay un buen llenado y una expresión de crecimiento, afectando directamente la productividad, comparativamente a modelos de trabajo donde podamos lograr raíces sanas o incluso problemas de presencia de nematos, que no va a ser fácil desaparecerlos del suelo porque son cantidades en millones y millones de ellos, pero el tema sí es poder lograr tener más raíces. Es una de las metodologías para librar el daño o la presencia de nematodos en el suelo. Pero igual es importante tener análisis, conocer de poblaciones, poder hacer aplicaciones y poder medir los controles en función de esos nuevos análisis para saber qué población se está manejando. Y por eso mostramos acá, por ejemplo, en este mismo cultivo de zanahoria, estas son algunas zanahorias con daños, pero también, a pesar de la población, en unos estudios que se hicieron en este lote, esto es en Cundinamarca, cerca a zonas de Cota, de Funza, por ahí, con uno de nuestros representantes, don Jairo Zapata, con un fruto de mejor presentación, o sea, viable, una cosecha viable en función de la implementación de aplicaciones antes de la siembra y posteriormente las siembras. Se hicieron ciclos de 3 aplicaciones para poder lograr llegar con un cultivo aprovechable. De lo contrario, las pérdidas serían supremamente altas y obviamente pues el problema económico para el agricultor. Entonces, el Nemling es una fórmula biorracional que tiene unos componentes minerales, o sea, tiene nutrientes a nivel de fósforos, a nivel de potasios, pero que genera un complejo de efectos que generan unos daños en la piel, digámoslo así, del nemato, generando un control. Entonces, estas mismas sustancias también generan una mejor dinámica de nutrientes en el suelo y es relacionado a lo que hablaba don Hernando ahorita. ¿Cómo podemos desde el suelo garantizar un mejor aprovechamiento de los nutrientes que hay ahí, fomentando un mejor intercambio, una mayor capacidad de intercambio, generando procesos donde se formen complejos de bioestimulación realmente en esa raíz para poder incrementar la base de absorción? Tenemos también unas fórmulas ya a nivel microbial, donde tenemos, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, que tiene que ver con estos efectos en control en trips, en temas de brocas, en temas de picudos, pero también el tema asociado a Beauverias, el control, por ejemplo, de áfidos y de algunas larvas de lepidópteros, donde es muy importante en las zonas conocer la dinámica y la presencia de estos entomopatógenos. Hoy en día se propende por hacer propagación de las especies naturales, nativas, para poder tener más contundencia, no llegar con los productos tradicionales, digámoslo así, sino tratar de generar un desarrollo sobre las especies nativas, donde incluso encontramos muchas más fórmulas. Tenemos, por ejemplo, temas de Metarrhizum, Phacellomyces, el tema de las abamectinas partiendo de Streptomyces, el tema del espinosad partiendo de estas otras bacterias benéficas. Entonces,
Ese es un tema bien importante, bien bueno. Hay que tener en cuenta que eso también pues tiene unas pérdidas por temperaturas, la efectividad de estas fórmulas, pero son alternativas nuevas que surgen y que van a imponerse en el mercado en el mediano plazo, dado la importancia de mejorar los procesos, de generar menos contaminación, de generar más sanidad en nuestros alimentos. Entonces es importante ponerle atención a este tipo de tecnologías. Tenemos una fórmula que tiene que ver con un Bacillus subtilis al doble de la concentración tradicional, que se llama Mycofol, y está relacionado con el complejo de control de muchas especies de hongos en diferentes cultivos, pero son manejos que se hacen más preventivamente, porque cuando ya tenemos los síntomas y los daños específicos, los medios de control tienen que ser más fuertes y ahí es donde retomamos el tema químico, pero mientras tanto, eso es lo que tenemos. Esta fórmula es una de las fórmulas que mejor trabaja en función de lo que sería efectos biofertilizantes, fijador de nitrógeno, solubilizador de fósforo, pero que aporta un complejo de 5 cepas bacterianas y por lo tanto pues genera un efecto de sanidad en zona de raíces. Son aplicaciones en drench, en algunas ocasiones hay gente que trabaja alcofoliar en etapas tempranas, pero el tema es poder lograr un aprovechamiento en condiciones de suelo para mejorar condiciones de nutrición. O sea, este tipo de sustancias va de la mano del comentario que nos hacía ahorita don Hernando, y es cómo lograr mejorar desde suelo factores de aprovechamiento de nutrientes, no solamente de los nutrientes del suelo, sino de las fórmulas que aportemos en el evento de los planes de nutrición implementados y que tengamos que, digamos, en muy buen manejo, podamos llegar incluso a reducir la carga de fertilizante porque tenemos unas respuestas muy importantes en nuestro cultivo. Ahora bien, los suelos también, como en el agua, son recursos naturales no renovables y por lo tanto, en un cultivo, digamos que técnicamente deberíamos de hacer un plan de manejo aportando como mínimo la base de extracción del cultivo. ¿Para qué? Para minimizar las pérdidas de la riqueza mineral de ese suelo. Eso lo miramos ahorita con un tema de la parte de suelo. Tenemos otra fórmula biorracional que se llama, que es de origen botánico ya no es microbial sino botánico, y tiene que ver con extractos de plantas, extractos de raíces, extractos de compuestos orgánicos. Y para el caso de esta fórmula que se llama Taleo, fórmulas que tienen registros en algunas certificaciones para algunos países, a nivel de Estados Unidos principalmente, donde se concentra un extracto que se llama matrín a partir de una especie de un árbol de raíces del árbol sopora, especie vegetal, pero también hacen parte, por ejemplo, los extractos de NIM, los extractos de ajo ají, que tienen que ver con efectos repelentes, efectos que complementan la acción de un insecticida químico o que son una alternativa solos en momentos en rotaciones en las aplicaciones de cultivo. Nosotros desarrollamos esta fórmula y hemos tenido, bueno, tenemos esta línea que es de una empresa colombiana que se llama Alteo desde el año pasado y hace parte de las tendencias del mercado y de cómo desde Cosmoagro buscamos tener un manejo mucho más consciente de lo que es los mecanismos de control natural. Aquí tenemos una hoja de aguacate donde observamos las arañitas o los ácaros en un nivel poblacional alto y donde el efecto de una muy buena aplicación con un muy buen factor de cobertura, de humectación, que la aplicación llegue a todos estos puntos más eficientemente, más establemente, que se eviten las pérdidas por escurrimientos, las pérdidas por lavado por lluvias, por evaporación de gotas, en fin, por diferentes factores con el uso de los coadyuvantes, pues podamos lograr una mayor eficiencia del control y a la larga, pues, la posibilidad de tener tejidos más sanos y más productivos. Y no, estos productos son de lo último que trabajamos, extracto de aloe vera, extracto de canela y extracto de semillas de cítricos, todos ellos en función de diferentes ámbitos de control en los cultivos y donde también, por ejemplo, para este extracto de canela, fomenta mecanismos de activación de defensa natural de la planta, es decir, que la planta, al recibir este tipo de aplicaciones, incrementa su sanidad por la producción de sustancias tipo fitoalexinas, veracinoesteroides, ácido salicílico, bueno, todo este tipo de sustancias de defensa y pues van a tener un componente de mayor sanidad para el cultivo. Entonces, estas formulitas y cualquier inquietud, pues la idea es que a través de nuestro equipo virtual, pues puedan encontrar ustedes las mejores recomendaciones, igual conmigo, cualquier inquietud de acuerdo con los datos de contacto.
Esta es otra fórmula que tiene que ver con ácidos grasos a partir de caña de azúcar, de tejido, pues, y son fórmulas que trabajan en el orden del control de ácaros, trips e insectos de cuerpo blando. Entonces son bioacaricidas que hacen parte de efecto de control con registros de sellos orgánicos también, y son oportunidades de trabajo. Nuestra tarea hoy día es hacer una serie de valoraciones en diferentes cultivos, porque normalmente este mundo de biorracionales tiene muy buen conocimiento en flores, en mercados de hortalizas, pero hoy en día estamos escalando a ensayos con datos estadísticos imprimiéndole una base científica bien estipulada a temas de control de ácaros en aguacate, trips, en cultivos de café, por ejemplo, también con temas de broca. Entonces, el tema es poder lograr mejores efectos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta acerca de este tipo de productos o lo que estamos comentando? Adriana, Marian, no sé si ustedes puedan observar ahí alguna En indicación. el, ingeniero, en el chat no hay ninguna duda y nadie tiene la manita levantada. Eh, bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, seguimos acá. Avanzamos hacia otro de los parámetros que contemplamos dentro de lo que sería la sostenibilidad del cultivo, y es el concepto de la nutrición balanceada. Es un concepto que venimos trabajando hace ya varios años y que tiene que ver con la diferenciación o con la concientización de qué hace parte de la nutrición, de cuáles son los principios fisiológicos de una planta, las etapas fenológicas, y también pues partiendo del suelo, ¿no? El suelo es pues el ser vivo más importante para el desarrollo agrícola, y por lo tanto hay que procurar generar un equilibrio de los nutrientes contenidos frente a los aportados y la expresión de aprovechamiento en el potencial de cada cultivo. Entonces, cuando yo genero efectos de un equilibrio nutricional, pues puedo incrementar la absorción, o sea, la planta va a trabajar mejor, va a haber una mejor dinámica en el suelo para esa movilidad de nutrientes y esa interceptación que se pueda generar, donde el árbol o la planta genere una buena base de reservas que está relacionado con un engrosamiento de tallos, por ejemplo, donde se acumulen para las futuras cosechas o la recuperación de ese árbol, un mayor potencial productivo y a la larga que el árbol o la planta tenga mejores condiciones para tolerar situaciones críticas del medio ambiente. Entonces, hablamos de que los factores de la producción agrícola, que lo veíamos en una de las presentaciones al principio de este programa, contemplaba pues todo el tema de los manejos en riego, fertilización, control de plagas, enfermedades, partiendo del clima como la oferta ambiental, donde la luminosidad es el factor más importante también a nivel de fotosíntesis, es la vida de la planta, donde tenemos, por ejemplo, el tema de las características físico-químicas del suelo, las condiciones de una planta, en función de una variedad, de una densidad de siembra, pero también algo importante, el acompañamiento técnico, la asesoría, el diagnóstico, la medición, una recomendación mucho más consciente de todo este tipo de componentes donde se integren todos estos factores y que generen una mejor recomendación. Entonces, estamos en una condición ambiental donde ya es un hecho el cambio climático hace muchos años, ya tenemos unos ciclos corridos, unas instancias de llegadas de temporales de lluvias que nos duran casi un año, donde esperamos veranos, pero sigue el invierno. Entonces, digamos, el cambio climático se relaciona con procesos de alteración de esa normalidad ambiental. Aquí se muestra en esta tabla y aquí está resaltado cómo hemos crecido en el mundo en la temperatura en 1,5 grados centígrados a través de los años, 1950 hasta el año 2021. Ese cambio, ese incremento en esa temperatura trae unas consecuencias para la agricultura, trae unas consecuencias para nosotros como seres humanos también. El tema de los deshielos, del crecimiento del mar, de la desaparición de algunas poblaciones, en fin. Pero también afecta directamente las temperaturas marinas, los ciclos de lluvias, bueno, todos estos procesos. Hay un estudio, una publicación que se habla de que cómo sería el mundo si se incrementara a 4 grados centígrados la temperatura. Y miren ustedes cómo, tristemente, pues nosotros que estamos ubicados en esta zona, tenderíamos a tener zonas secas, desérticas. Y países como Canadá, zonas de Europa y Rusia, por ejemplo, y China, por acá arriba,
los polos serían las zonas donde se generarían más posibilidades de desarrollo agrícola y de subsistencia en el mundo. Entonces es un tema muy crítico, es un tema, esas son proyecciones de acuerdo con este tipo de comportamientos y todas las implicaciones globales de cambios. Es una realidad, estos son temas científicos. Por lo tanto, la invitación es pues poder lograr, eh, poder concientizarnos, mire, proyecciones al 2058 de cómo será el tema de los rendimientos de maíz y el rendimiento del trigo en función de crecimientos o decrecimientos. Pueden ver ustedes acá cómo tendería a tener mayor posibilidad de productividad de estas zonas en detrimento de las zonas nuestras, particularmente nuestra ubicación. Entonces, el cambio climático es un hecho y tenemos que mirar cómo conservamos mejor bosques, conservamos afluentes hídricos, la riqueza de nuestros suelos, en fin. Aquí tenemos algunas revisiones donde encontramos los reportes del pH a nivel del mundo, con las categorías en rangos ácidos, neutros, alcalinos, y eso que implica también con la agricultura, ¿no? ¿Qué labores y qué prácticas se hacen para tratar de nivelar esa condición extrema para hacer viable el proceso agrícola? El tema, por ejemplo, de la erosión, cómo se muestra la erosión en unas zonas del mundo, y supeditados también a temas de vientos, a temas de temperaturas, con concentraciones o contenidos de materia orgánica, como muestra, por ejemplo, esta gráfica de la derecha, donde hay mejor materia orgánica en los suelos. Países, por ejemplo, como Panamá, donde se hacen estudios espectrales para mirar el tema de los magnesios en contenido en suelo, el tema del zinc a nivel del mundo, que le presentamos en alguna ocasión en alguna de las charlas con Mauricio, por ejemplo, y cómo hay un potencial de fijación del fósforo que está directamente relacionado también con el tema de la condición de acidez de los suelos en el mundo. Entonces, estudios, pues digamos que encontramos informaciones muy buenas, pero el mensaje es claro. Los suelos se empobrecen si no mejoramos ciclos, si no invertimos en el suelo, si no generamos aportes de sustancias que impriman carbono orgánico, residuos de cosechas, compostaje, espero que sean bien procesados, que sean estables, que sean aprovechables. Tenemos que tener en cuenta los análisis de suelos como herramienta clave para un mejor diagnóstico, pero los análisis de suelos pueden decirnos qué hay en el suelo, pero necesitamos saber es qué hay disponible. Entonces realmente necesitamos análisis de suelos en fases solubles, se llamarían esos, o en extractos de saturación, que tienen que ver con que podamos tener una medida de los niveles en el suelo en función de los puntos críticos en la concentración, en las deficiencias o los excesos que se enmarquen, de acuerdo con lo que muestre el análisis. ¿Qué pasa cuando hago una fertilización y cómo me impacta los contenidos de nutrientes luego de esa fertilización en las zonas donde llega el abono? Y cómo queda mi cultivo o mi lote después de la implementación de una cosecha, dado esa utilización de esos recursos empleados en el plan de fertilización. Entonces, entre más información tengamos, entre más control de datos tengamos, podemos lograr mejores diagnósticos. Entonces, la invitación es también apoyarnos en la herramienta del análisis. Un análisis de suelos cada 2 años hace parte de una muy buena estrategia de manejo, o incluso en las partes más críticas de nuestras fincas, poder lograr tomar una muestra de suelo para saber qué pasa en ese sector. Si yo mejoro el sector más crítico e implemento un plan generalizado o ajustado acorde a como estén muestreando o esté mirando las condiciones de la finca, pues voy a lograr una estabilización del desarrollo y la producción del cultivo. Y para eso, pues miramos, por ejemplo, que los cultivos como un arroz nos muestra que para diferentes variedades de arroz tenemos diferentes tasas de extracción de nutrientes. Tenemos la misma planta de arroz, pero con diferentes características. Un material que se llama Fedarroz 2000, Fedarroz 67, Fedarroz 68, presenta diferencias en la extracción de nutrientes para producir una tonelada de arroz paddy, arroz en cáscara, y tiene que ver con que este material es más exigente en nitrógeno. Entonces, el plan de nutrición para este material tiene que ir con más carga nitrogenada, pero menos de fósforo que este otro material que exige más. Entonces, el plan de nutrición tiene que ser ajustado a la condición de extracción del material de siembra. Y para eso necesitamos conocer ese tipo de informaciones a través del proveedor de semillas, a través de la literatura, a través del acompañamiento que se puede ofrecer. Y también entender algo básico. Los nutrientes no son solamente 3 o 6, son más o menos 17. Y entre esas gama de nutrientes hablamos de los elementos mayores primarios,
elementos mayores secundarios y elementos menores. Entonces mostramos acá, por ejemplo, un cultivo como el maíz, donde para 9 toneladas por hectárea se habla de una base de necesidad de aporte entre los mayores y los menores. Y todos pues tienen que ver con esto. Tenemos, por ejemplo, el tema de cultivos como el limón, cultivos como maracuyá, como la papaya, donde también con diferentes autores a través de los años de estudios, de muchas cosas, pero a pesar de eso, pues tenemos datos de tiempo atrás y en países que de pronto tienen una condición diferenciada. Hoy en día los materiales han variado mucho, los patronajes, los injertos, o sea, todos los materiales tienen condiciones diferentes y hay que tratar de buscar actualización de estos datos, pero incluso se construye esta información con estudios en campo, en finca, pero no es tan sencillo, pero pues a la larga tenemos esta información básica para crear planes tendientes a mejorar lo que serían los aportes en kilos por hectárea de los elementos mayores y en gramos por hectárea de los elementos menores. Ese es el tema de poder lograr un mejor plan nutricional. Aquí tenemos un material de Hass en zonas de Urrao, en Antioquia, pero la revisión de literatura para producir 20 toneladas por hectárea nos dice que el nivel de extracción en Hass es este, en Choqued, en Hall y en Bud 8, corresponde a estos gramajes entre kilos y gramos para mayores y elementos menores. Otro componente importante es la movilidad de los nutrientes, tanto en el suelo como en la planta. Entonces, en el suelo, ¿qué necesitamos? Una buena base de materia orgánica, una condición textural acorde a esa disponibilidad también incluso relacionada con la humedad del suelo, y a la larga que se formen raíces para que generemos la posibilidad de ese intercambio y esa absorción de nutrientes ahí. Eh, el tema de elementos, por ejemplo, como el fósforo y como elementos menores, zinc, cobre, manganeso, hierro, son de baja movilidad en el suelo. Entonces tendremos que hacer aportes muy puntuales, colocándolos cerca a los puntos de crecimiento de raíces para que la planta los pueda tomar. Y elementos como el calcio y el boro que son totalmente inmóviles en la planta, es decir, son elementos que le van a faltar muy fácilmente a la planta, que por más que los aportemos, si hay una condición seca donde en el clima, en el suelo, donde la planta no puede generar esa absorción, pues los primeros elementos que van a faltar van a ser el calcio y el boro, y son elementos relacionados directamente con procesos de fertilidad del polen, de formación de tubos polínicos, de fecundación, de amarres y de estructura. Entonces, son elementos que deberíamos de aportar en planes foliares para garantizar su aporte. También en la planta encontramos una baja movilidad de elementos como el azufre y otra vez los elementos menores, hierro, zinc, cobre, manganeso. Entonces, fíjense ustedes que este tema de los menores es un tema muy importante y se requieren en gramos. El tema es qué tan eficiente es la fuente de menores que uso para que se aproveche realmente para el cultivo y tengamos un cambio favorable en la planta. Las plantas sufren por estrés. El estrés es, digamos, un proceso al que no deberíamos de dejar llegar a una planta. Y el estrés implica la presencia de un patógeno, implica el corte de una herramienta en un tallo, en una hoja, una poda. Me estresa, por eso el árbol muestra un comportamiento pendiente de floraciones en algunos episodios. El tema, por ejemplo, de una temperatura alta, de un golpe de sol a la fruta, de una deficiencia nutricional. En la planta ocurren reacciones donde se enlaza todo y si le falta algo, pues no se está generando eficientemente ese ciclo, ese proceso. Entonces, esa deficiencia nutricional también es un factor condicionante de un estrés que se llamaría estrés nutricional. Eh, el tema, por ejemplo, de un anegamiento, un exceso de humedad, que es lo que vivimos hoy en día por todo este comportamiento climatológico de altas lluvias y alta precipitación, también tiene que ver con que la planta esté ahogada en su suelo y por lo tanto no sea eficiente en la toma de nutrientes y al contrario, genere la producción de hormonas tendientes a ácidos abscísicos, a defoliaciones, a pudriciones, a la entrada de patógenos, en fin. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo estrés en una planta? Pues se reduce el crecimiento, se cierran estomas en un momento dado, por ejemplo, en épocas de altas temperaturas y sequía, pero la planta se protege, cierra sus estomas, por lo tanto no hace fotosíntesis. Las hojas se ponen cloróticas y se pueden caer por acumulación de ácidos abscísicos, tejidos débiles, ramas quebradizas, raquitismo en los árboles, una mayor susceptibilidad a las plagas y enfermedades, porque las plantas generan
digamos, como atrayentes lumínicos en sustancias de olor en día, noche, para algunos insectos diferentes. El aborto de flores y frutos muchas veces lo asociamos a una enfermedad cuando es algo fisiológico, cuando la planta no está en capacidad de acumular o de sostener una floración y perdemos el 60-50% de la floración, perdiendo ese potencial productivo o incluso hasta más, o la formación de fruta pequeñita o de mal sabor, de malas características, en fin, muchos problemas que se asocian a eso. Entonces tenemos la presencia de enfermedades, los comportamientos de algunos árboles y a la larga buscar sostenibilidad del cultivo es minimizar el riesgo de estrés al cultivo. O sea, la idea es evitarlo a través de buenas prácticas, a través de hacer manejos preventivos. Si tenemos el anuncio de una temporada seca, a partir de tal temporada, pues hombre, un mes atrás, 20 días atrás, hagámosle un par de aplicaciones tendientes a compensar lo que pueda sufrir el árbol más adelante y prepararlo, prevenir en el árbol la condición de ese estrés. En un invernadero, las temperaturas, una mala aireación, condiciones donde los cogollitos de las plantas de tomate se recogen, eso es indeseable porque estamos posibilitando el aborto floral, estamos mermando el desarrollo, el engrosamiento de tallos, estamos generando pérdidas como tal. Entonces, la sostenibilidad, pues lo hablamos desde nuestra experiencia, la nutrición es fundamental y tiene que ver también con factores de calidad, de materias primas, de elementos más disponibles y más asimilables, cuidando del agua del suelo y generando una protección a los recursos naturales no renovables. Entonces, podemos tener señales de problemas, ¿no? La esclerosis, temas, por ejemplo, de deficiencias de magnesio bastante críticas, en temas de etapas productivas, y esto lo vemos en muchos cultivos, temas de cítricos, temas de aguacate, pero también temas de café. Es muy recurrente ver estas deficiencias por la carga o el desgaste del material, pero también deficiencias inducidas por la condición de manejos inadecuados en las cargas de otros nutrientes que desequilibran ese tipo de elementos como el magnesio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos cargas excesivas o muy continuas de potasios, estamos generando desequilibrios en el balance entre el calcio, el magnesio y el potasio. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer compensación en las mezclas con fuentes de magnesio o foliarmente también trabajar la parte de complementos foliares. Pero siempre el tema es eso, generar un equilibrio en los nutrientes. Deficiencias también en temas de banano, plátano, esa esclerosis en nitrógeno en temas de café, árboles raquíticos, cloróticos, con una muy baja capacidad de carga, donde pues se hacen prácticas de fertilización, pero si tenemos aquí un pobre desarrollo de raíces, estos platos, digamos, con una radiación directa, donde se seca el suelo muy rápidamente, donde no hay una base de buena materia orgánica o condiciones para que haya desarrollo de raíces, el aprovechamiento de esta fertilización no va a ser el más adecuado. Temas de abortos en frutos, temas de plantas en almácigos con presencia ya de clorosis y con temas de hongos, materiales con problemas de viveros, esto ya es un arbolito sembrado, pero ya está mostrándonos que hay un problema en el arbolito, en su desarrollo de raíces, muy probablemente aquí tenemos raíces múltiples y por lo tanto una afectación, pero también condiciones de acidez del suelo no trabajadas con enmiendas, por ejemplo. Entonces, esas señales pues hacen parte de las alertas y de las acciones que tendremos que mirar. Las plantas nos muestran, no nos hablan, pero sí nos muestran diferentes síntomas de deficiencias nutricionales, que a veces las asociamos a problemas sanitarios, un tema de un hongo o un tema de un ataque de una plaga, pero pues la idea es que a través de conocimiento, a través de asesoramiento, podamos determinar y generar pues el concepto claro del problema. Temas de aguacate, por ejemplo, una hoja testigo, una hoja control con un buen contenido de zinc comparativamente a las hojas que reflejan la deficiencia, una fruta de normal desarrollo o potencialmente lo que deberíamos de obtener comparativamente con lo que se encuentra en función de las deficiencias de zinc o de boro en función de la inserción de ese pedúnculo, la formación de estas perforaciones que a veces las asociamos a algunos coleópteros, pero que se marcan muy bien, no tienen de márgenes de microrozamiento, sino son temas de la planta y con deficiencias de boro, magnesios, calcios, deformaciones, una hoja control contra la expresión de deficiencias, la deformación del peciolo, del limbo de la hoja. Eh, Temas de fósforo con la aparición de esta serie
necrosis, potasios en fruta, nitrógenos en follajes, en fin. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el tema de los frutos caídos. ¿Cómo podemos encontrar deficiencias de nitrógeno? Los elementos mayores se ven en la pulpa, los elementos menores en la testa y los elementos secundarios como calcio, magnesio y azufre en la semilla. Entonces, son diferentes maneras de conocer y de poder evaluar en campo los problemas que encontramos. Temas de café con deficiencias de nitrógeno, de fósforo, una hoja control, migrando hacia lo que es lo más crítico en campo, deficiencias de potasio como elementos mayores primarios, deficiencias de calcio, que tiene que ver con la deficiencia asociada a puntos nuevos, o sea, a brotes nuevos. ¿Por qué? Porque el calcio, como lo vimos anteriormente, es un elemento de baja movilidad, junto con el azufre, donde también se sitúan las deficiencias en brotaciones, en puntos nuevos. Y la de magnesio que miramos en la foto anterior. Elementos menores, también situados en brotes nuevos, hierro, zinc, manganeso, boros. Estos grupos son de baja movilidad, por eso los vemos en brotes nuevos. En cambio, el molibdeno, que es uno de los elementos que se considera menor, es un elemento móvil que se refleja en hojas adultas. Pero aquí, ¿qué tenemos? Pérdida de floración, pérdida de cuajamiento, deformación de tejidos, una clorosis bastante acentuada en la parte de sus brotes nuevos, deformaciones de las hojas, también se asocia mucho la intoxicación por glifosato, se induce en la planta la deficiencia de zinc, incluso también la de manganeso, pero también tenemos la acumulación de tejidos, la formación de rosetas, el acortamiento de entrenudos, frutos de menor tamaño, en fin, y las de hierro que también están aquí. Pero entre todos estos elementos existen relaciones, así como el calcio, el magnesio, el calcio, el potasio, el magnesio y el potasio. También están las relaciones entre el hierro y el zinc, el fósforo y el zinc, el fósforo y el hierro y el manganeso, el calcio y el boro, que también generando un dato de un análisis, yo también puedo hacer una mejor recomendación tanto a suelo como a follajes. ¿Por qué son importantes los nutrientes? Porque tienen sus funciones claras. Cada nutriente participa en una serie de reacciones o de procesos en la planta y algunos nutrientes participan en el mismo proceso, pero no significa que si yo tengo mucho nitrógeno voy a hacer mejor fotosíntesis en el árbol. Tengo que tener nitrógeno, pero también tengo que tener magnesio, azufre, hierro y manganeso. Son preponderantes para una mejor fotosíntesis. Si alguno de ellos me falta, voy a tener problemas de estabilidad, de desarrollo y, por lo tanto, de la expresión de cambio, porque hay un déficit nutricional de un elemento básico. Y ese resumen de ese cuadro lo vemos en este otro cuadro. El NPK, que es la base del mayor aporte en los cultivos, participa en 22 funciones. El calcio, el magnesio y el azufre como elementos mayores secundarios participan en 21 funciones. Es decir, los elementos mayores participan en 43 procesos de la planta. Pero los elementos menores participan en más procesos, 48 procesos. Eso quiere decir que los elementos menores son muy importantes, pero se requieren en gramos por hectárea. Los elementos mayores son también muy importantes, participan en menos funciones, pero se requieren en kilos por hectárea. Esa es la condición de diferenciación. Entonces, un balance nutricional lo logramos a través de mejorar la conformación de la mezcla. No es cargarle más abono, sino mejorar el grado nutricional. Es decir, si yo uso 5 bultos en mi hectárea, voy a seguir usando mis 5 bultos, pero estoy generando una mezcla entre mayores primarios, mayores secundarios y elementos menores. Ah, es que eso es más desgastante, es que tengo que hacer revolturas. Hombre, pero es lo que necesitamos para ser más productivos, para ser más eficientes. Yo puedo poner un solo nutriente y estoy generando fertilidad, pero no estoy generando nutrición. Entonces, el concepto es bastante diferente. Tenemos que procurar el tema de generar fórmulas que sean más disponibles, más solubles, y eso también tiene que ver con una mejor calidad de materia prima. Hay unos granitos de abono que duran semanas, hasta meses, y uno pasa y no encuentra la manera de que se diluyan, ni siquiera pierden el color. Muchas veces los productos tienen agregados que los acomplejan y forman un granito, y digamos que la sustancia nutriente es la que lo recubre, pero muchas veces ni siquiera cambia, y a la prueba de la uña ni siquiera se deslíe. Entonces, ese tema es también muy importante. Lo más importante es el efecto y la concentración que el volumen y el precio, porque muchas veces vamos más al precio que a la calidad y al efecto.
Entonces, el tema es eso. ¿Qué tenemos nosotros desde etapas tempranas? Por ejemplo, trabajamos una fórmula nueva que se llama Seedmix. Es una fórmula que integra un extracto de alga, de Clonia máxima, que fomenta el desarrollo o la formación de auxinas en la planta, en los tejidos, y por lo tanto me puede definir un evento de desarrollo radicular superior. También tiene un complejo de aminoácidos de extractos de soya que tiene que ver con reacciones de crecimiento celular, de expresión de formación de tejidos que intervienen en esa etapa de germinación, y nutrientes que están contenidos en fórmulas de fósforo, algo en potasio, magnesio, zinc, boro, eh, que son claves para el evento de germinación. ¿Qué logramos? Pues tener plantas con un vigor germinativo superior, una mayor proporcionalidad o un mayor porcentaje de germinación, y a la larga pues un cultivo que cumpla con una densidad poblacional. Estas son fotos del Espinal Tolima en temporadas de siembra de maíz, con el tratamiento de semilla, por ejemplo, donde se logra eso, tejidos más verdes, más funcionales tempranamente, donde la planta gane tiempo y gane espacio para su desarrollo. ¿Qué utilizamos? Usamos 1 centímetro por kilo en cultivos como en el arroz, por ejemplo, 100 centímetros por bolsa en maíz, bolsas de 15, 16, 20 kilos, dependiendo del material, pero es una dosis suficiente para generar este efecto. Este producto también trae un colorante y un adherente, es decir, vamos a mejorar el efecto de los productos que se usan en el tratamiento, algunos insecticidas, fungicidas, que ya vienen integrados en una misma fórmula para ese proceso, o simplemente un insecticida reforzando eventos de control para chupadores tempranos que transmitan virosis que pues, también pueden generar un efecto de daño bastante crítico al cultivo. El tema de tener plantas con manejos tradicionalmente DAP, ¿no? Nitrógeno, fósforo, en gránulo. ¿Qué necesitamos? Que se solubilicen en la humedad del suelo, en aportes hídricos. Pero cuando yo hago drench, pues tengo fórmulas con nitrógeno, fósforo, pero puedo poner zinc, puedo poner calcio, puedo poner elementos o extractos de algas como la eclonia, por ejemplo. Entonces, estas fotos corresponden a un almácigo en zonas del Cañón del Conveima, en fincas cafeteritas hacia ese sector, donde tuvimos la oportunidad de hacer unas eras con unos manejos de drench, donde se aplica el foliar y esa misma fórmula se descarga a la base de la bolsa, y este es el resultado de las plantas, comparativamente donde solamente teníamos el manejo tradicional. ¿Qué buscamos? Hacer más eficiente el aporte de los fertilizantes, hacer más productivo, digamos, para un vivero, incluso poder sacar un material más vigoroso, de mejor comportamiento, plantas que van a sufrir menos en el trasplante, que van a tener un prendimiento, una capacidad superior, donde podamos lograr esto. Mira, estas son las mismas plántulas en la misma foto anterior. El desarrollo, clorosis, presencia ya de hongo acá también, el desarrollo radicular comparativamente a tener una expresión de crecimiento con una mejor acomodación de sus futuras ramitas, digámoslo así, y eso tiene que ver con un material de mejor calidad. Entonces, nosotros, aquí está la reseña de lo que es la finca. El tema es eso, ¿no? Tener, por ejemplo, mejores arranques, mejor vigor, mejores coloraciones de tejidos, más follajes, pero también asociados a procesos de producción donde podamos fomentar en el árbol una mayor capacidad de carga y cuajamiento de fruto. Tener más frutas por racimo me implica un incremento en la productividad. Tener plantas más sanas, más protegidas, más fortalecidas ante eventos climatológicos, en fin. Y a la larga, pues estar como cuidando en el suelo la fertilidad y la riqueza mineral y evitar pues llegar a estas situaciones, ¿no? De tener estos árboles que se les perdió el follaje, incluso producto de una alta cosecha, pero de un mal manejo nutricional. Se encontró una respuesta muy buena en rendimiento de fruta, pero seguimos manejando la fertilización cuando teníamos los mismos 20, 40 kilos por árbol, cuando tenemos hoy en día 100 kilos por árbol. Entonces, eso también es un escalamiento que hay que tener en cuenta en la proporción de abono en función del potencial que nos está mostrando el árbol. Aquí les muestro, esto es un proceso de recuperación que se hizo, esto es un cultivo en zonas de Marinilla, en Antioquia. A partir de estos árboles se hizo un programa tratando de recuperarlos. Se hizo un primer drench en enero del 2021 y luego de un proceso de podas, de cicatrizaciones,
donde se empezaron a ver las respuestas en la brotación de tejidos, de ramas, en la formación del árbol nuevamente y digamos que consecutivamente se terminó con una definición de cosecha en abril en abril del 2022. O sea, duramos aproximadamente 12, 15 meses en ese proceso, pero fue volver viable el cultivo, volver a tener un cultivo formado a pesar de las condiciones críticas. Pero todo esto parte con la eficiencia de las fórmulas en Drench, que también no es cualquier fórmula, es mirar qué estamos poniendo, qué carga de nutrientes, qué efectos estamos generando en esas brotaciones y en ese mejoramiento en las condiciones. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la cicatrización, pero el tema es esto, lograr una muy buena productividad y poder volver a que el agricultor sea rentable y que tenga un cultivo, porque antes pues, no tenía una perspectiva muy buena. Para nivel de suelo, también, digamos, desarrollamos esta fórmula. Es una fórmula a partir de ácidos húmicos y fúlvicos de leonarditas, que es la sustancia activa de mayor concentración de ácidos húmicos y fúlvicos, con registro en la agricultura orgánica por biotrópico, y que cumple con esta norma técnica. Sustancias húmicas y fúlvicas hay muchas en el mercado, pero que cumplan con esta norma técnica, no tanto. ¿En qué consiste la norma técnica? En declarar unas concentraciones mínimas de nitrógeno, fósforo, potasio. En este caso también le agregamos un azufre. En tener unas concentraciones mínimas de ácidos húmicos y fúlvicos. En ser productos líquidos de apariencia oscura, con un nivel de pH que sea entre 11 y 12 más o menos. Son pHs altísimos, pero que en agua se buferizan a rangos de 7,5 más o menos. Que no tengan sólidos insolubles superior a 10 gramos por litro, que tengan un nivel explícito de densidad de conductividad eléctrica, en fin, que generen untuosidad, que no se laven fácilmente, porque eso es lo que hace el aporte del carbono orgánico al suelo. Entonces, este tema de los drench tiene que ver con este tipo de escenarios, que es lo que queremos que ustedes vean que son realidades en campo. Esta foto corresponde a la zona de Santander, el cultivo de guanábana, es una de las zonas del país donde más produce guanábana, bueno, donde queda más que todo porque ya casi no se cultiva, temas de mercados, de precios, en fin, hay falta de transformación. ¿Qué se hizo acá? Un programa que arrancó el 17 de noviembre del 2021 con un árbol o árboles con bajos follajes, colores de hojas cloróticos, digámoslo así. Eh, Se hizo un drench con 1 litro de Fulfer a la caneca, 200 litros, y una descarga en dosis por árbol de 5 litros. ¿Por qué 5 litros? Porque son árboles de 7, 8 años y que pues estamos viendo el problema de problema en la estabilidad y en la capacidad de asimilación de nutrientes. A los 15 días se hizo otro drench donde se hizo Solutec Inicio, una fórmula soluble alta en fósforo, pero que tiene micros gelatados, que tiene carbono orgánico oxidable también, que tiene lo que sería una base de menor salinidad o menor conductividad eléctrica. Una fórmula que se llama Cosmo R, pero en polvo, una presentación en polvo que se deja drenchar o que se solubiliza. Y ProGreen, que es la fórmula biorracional de las cepas bacterianas más la bioestimulación por el intercambio catiónico en el suelo. Entonces, estamos mejorando suelo, estamos mejorando la posibilidad de reactivación de raíces y se hizo una descarga de 4 litros por árbol en esa mezcla. A los 15 días se hizo una aplicación foliar con un extracto de Ascophyllum que se llama Stimplex, una fórmula nuestra de alta en fósforo que se llama Cosmofoliar 18450 y la base de refuerzo de zinc con Cosmoquel Zinc. Y no son cantidades altas, el tema es poder lograr aportes continuos. Entonces, hicimos esa foliar, a los 12 días cerramos con esta otra foliar de Stimplex, Cosmoquel Calcio y Cosmoquel Zinc, y la respuesta en los árboles. Casi 2 meses después fue tener árboles con una fruta en tallo, que es, digamos, la connotación de una mejor capacidad productiva, de frutos más grandes, pero lo más interesante es ver este interior del árbol, ¿no? Esos follajes sostenidos, con el árbol forrado otra vez en biomasas, trabajando ¿para qué? Para crear reservas, para dar soporte de llenado a esta fruta, pero también trabajando en la posibilidad de tener más puntos de floraciones para seguir una producción continua. Drench en pepino, por ejemplo, una fórmula de coadyuvante que tiene que ver con la solubilidad de las fórmulas en agua, pero también al hacer el agregado a suelo, que la solución se mueva por microporos y que haga contacto con las raíces generando humectaciones y que genere más absorción de la fórmula nutricional y generando un mejor cambio o una respuesta más efectiva de la planta. Entonces, Solutec Inicio y Radiflex como extracto de Clonia máxima, con nutrientes también,
en aplicaciones cada 15 días, en descargas de 100 cc por sitio. Eso tiene que ver con obtener estas respuestas. Por lo tanto, pues tenemos esta fórmula que se llama Cosmo R. Vamos a estar haciendo una publicidad. Es una opción muy buena porque es un producto que tiene todos los nutrientes. Es una fórmula balanceada. Tiene un aporte complementario de 14, 8, 19 de NPK. Tiene calcio y magnesio quelatados con los menores quelatados y azufre y boro que no son quelatados, pero que es una fórmula que utilizamos en viveros, utilizamos en cultivos en producción, en recuperación y tiene que ver con ese grado nutricional. 14, 8, 19 es una excelente fórmula para cualquier cultivo en etapas tempranas y más en etapas productivas. Ese mix o esa eficiencia de esos menores quelatados generan un complejo de absorción de los mayores. Aquí tenemos un trabajo que se hizo en el Sevilla Valle, donde se hizo una recuperación a este cafetal. No tengo la foto anterior del estado, pero estaba en el reporte muy crítico del desarrollo, y se le hizo una sobreconcentración, pero esa fue la fertilización. Esa fórmula reemplaza un ciclo de fertilización al cultivo. Son 2 sacos de Cosmo R polvo o molido por caneca de 200 litros y una descarga de 100 centímetros por árbol. Eso es una muy buena carga, es una muy buena concentración para poder lograr revestimiento, pero procesos tendientes a formar preparaciones y que impliquen el aprovechamiento en productividad en los árboles. Aquí se puede haber puesto 12 kilos a la caneca y haber aumentado al doble la descarga, a 200 centímetros. Pero pues no es fácil en poblaciones, en fincas de 30.000 árboles, pues hacer este tipo de prácticas. Pero es una de las experiencias más viables con muchos clientes en muchas zonas del país. Aquí tenemos un proceso también en zonas del Cañón del Conveima, en cultivo de aguacatejas, en arbolitos sembrados en agosto 2. Aquí ya teníamos más o menos 30, 40 días de sembrado, ya con un drench encima y una foliar, pero conceptualmente se empezó a hacer drenchaditos mensuales y la respuesta de agosto a noviembre fue esta en los árboles. O sea, poder estructurar un arbolito donde se le hizo una pinturita aquí con pintura, con oxicloruro, con un tema de pronto de un insecticida por temas de hormiga, pero el tema es eso, ¿no? Poder lograr una estabilidad de árboles que generen un proceso de acortamiento de ciclos, de estructuración de plantas, donde esta es la fórmula de Drench, Gelpack, Solutec Inicio, Fulfer, Cosmo remolido, en diferentes niveles, pues, o dosis, y 1 litro por árbol. Lo que pasa es que estos árboles tienen, el vivero, es un vivero en Armenia, y vienen en una bolsa de 20 kilos, o sea, son árboles ya bastante grandes de tamaño radicular, digámoslo así, pero la carga es alta porque el tema de la bolsa era grande y hay que llegar a más puntos de raíz. Y foliarmente, en un foliar completo con el 20-30-10 y una base complementaria de balance de menores que tiene calcio, magnesio, azufre y los micros como tal. Entonces, ese es el tema de sostenibilidad en función de etapas tempranas. Eso es un ejemplo de trabajo en la zona de Pitalito en el Huila, donde esta fórmula es en drench también. Es una fórmula que se pone el coadyuvante, una base de Solutec inicio, producción, alto en fósforo, alto en potasio, el Cosmo R como complemento que va también al sistema productivo por el grado 14-19, 1 litro de descarga por planta en plantas de 7-8 meses, y ustedes pueden ver la calidad, la condición de productividad de la fruta, pero con plantas con fruta en proceso y con flores y crecimientos en botones florales estables. Entonces, el tema es eso. ¿Hasta qué punto el manejo granulado yo lo puedo llevar a un evento de fórmulas eh, en drench que sean mucho más eficientes con el aporte de sustancias más completas, fórmulas mucho más consistentes en concentración e incluso trabajando aquí el tema de un Radiflex, el tema de un Skinflex, el tema de fórmulas de este tipo? Les presentamos otra fórmula que también tiene un equilibrio nutricional, se llama Fertish, es fuente también de elementos menores, pero tiene una alta concentración en calcio como base del relleno, que funcionalmente puede trabajar muy bien para la base de suelos ácidos, pero tiene un silicio que es trabajado a temperatura, que lo hace asimilable realmente, transformable en elemento nutricional, y materia orgánica. Entonces, el Fertish es un grado también 5-10-5 en NPK, pero que tiene los menores quelatados y otros componentes que van a mejorar la base de respuesta en el tema de nutrición. Entonces, partimos de árboles cloróticos con un manejo inadecuado, a fórmulas corregidas, ajustadas de acuerdo con análisis de suelos, pero también con el evento de organizar de acuerdo a la edad del árbol y a la etapa en que está, un equilibrio nutricional que haga un cambio
y permita generar procesos. Pero esos procesos los acompañamos de nutrición foliar. Entonces la nutrición foliar, digamos que es aplicable desde el punto de vista, perdón, de que es un complemento a la nutrición edáfica. Nunca vamos a reemplazar la nutrición edáfica por solamente foliar. La foliar sí nos ayuda haciéndola bien con productos y con mezclas en grados que se construyen de acuerdo a la etapa fenológica. Con fórmulas, por ejemplo, en épocas secas, donde el fósforo sin calcio y el resto de micros se imposibilita, donde tenemos, por ejemplo, daños por heladas, granizos para recuperación, donde cultivos con una mayor área foliar en hojas van a recibir mejor las fórmulas y a procesarlas mejor. Podemos acompañar una aplicación de control sanitario con una foliar, pero cuidando de la estabilidad del agua. Bueno, muchas situaciones que tienen que ver con esta parte foliar. Y para eso pues tenemos una gama muy bonita y muy amplia, incluso novedosa, con fórmulas de suspensiones concentradas como el Verditrón, como el Optitrón, extractos de soya con aminoácidos naturales y nutrición complementaria, en fin, o sea, opciones, gracias a Dios tenemos, digamos, muchas referencias y le mostramos aquí realidades. Estas son fotos de Santander también, en cítricos, en Limón Tahití, y ustedes pueden ver algo muy curioso y es que normalmente en un racimo floral los frutos más grandes se quedan y los frutos más pequeños se abortan. Pero eso que lo define, las reservas del árbol y la posibilidad de complementos que se estén haciendo. Este tipo de respuestas, ¿de dónde nacen? De la aplicación foliar por caneca 200 litros, del coadyuvante que genera humectación, penetración, Verditrón, que es una fórmula 19-19-12 en NPK, más otros elementos como altos en azufre y zinc, por ejemplo, aminoácidos con más nutrientes y un zinc que tiene que ver con crecimiento celular y la capacidad de desarrollo de fruto. Entonces, estas respuestas hacen parte de este tipo de fórmulas. Fórmulas que podemos contemplar en un plan de manejo mensualizado, un cultivo frutal, para seguir obteniendo buenas respuestas. Otra vez el tema de guanábana, aplicaciones foliares simples sin borocalcio y tienen que ver con esa capacidad de producción, pero sostenible, que el árbol no se palotee, como lo llamaríamos en otros cultivos, por el mismo desgaste de esa fruta que implica de movilización. Y ejemplos, por ejemplo, de las fórmulas en aplicación, donde yo puedo concentrar más un extracto en función de lo que sería una temporada, en función de lo que sería una condición crítica por alguna situación en la zona de cultivo, y aplicaciones que nacen desde el evento de fomentar más floraciones con ese tipo de fórmulas, y cuando ya tengo definidos las fecundaciones y los punticos de crecimiento de fruto, otro tipo de aplicaciones contemplando nutrientes como fósforo, potasio, aminoácidos y ascofilo como extracto en esta fórmula Optitrón, más el tema de zinc oro calcio para la estabilidad de tejidos y la fundamentación de amarres. Entonces, aplicaciones podemos tener muchas en función del cultivo, en función de las mezclas, de la oportunidad, de la viabilidad de conseguir una fórmula en el municipio, en el almacén, pero sí el tema es eso. Mire, por ejemplo, el tema de ganaderías. Desarrollamos una fórmula donde encontramos la posibilidad de que en una caneca, para una hectárea, una caneca de 200 litros para una aplicación en una hectárea de terreno, luego de 7 días de salida del animal, podemos poner el coadyuvante para impregnar, para fomentar procesos de absorción y de asimilación en la pastura, una sustancia que se llama Rhizus, que integra Eclonia, Ascophyllum y un ácido giberélico, más nutrientes, una fórmula en fósforo de bajo costo, aminoácidos de origen vegetal y un refuerzo de nitrógeno básicamente para mostrar rápidamente cambio. Pero esto aquí se han hecho estudios de aforos donde logramos incrementar biomasas, estudios bromatológicos donde logramos incrementar la base de proteína y que se traduce en el ganadero en poder minimizar los tiempos de movilidad de nutrientes, en poder aumentar la base de pie de ganado en área, en poder mejorar ciclos de productividad en carne o en leche, de acuerdo al tipo de explotación, en poder mejorar condiciones de preñez en animales, sanidad, o sea, muchos parámetros que normalmente no los asociamos a un mejor manejo. ¿Y por qué? Porque es que ni siquiera consideramos el pasto como un cultivo. Lo vemos es como algo que brota y crece y se va a dar siempre. Y no es así. El orín del ganado pues también afecta. Obviamente lo que se llama la materia orgánica también se utiliza. De hecho, se hacen fumigaciones
con este tipo de sustancias líquidas, pero el tema es poder mejorar desde el punto de vista de un equilibrio nutricional esas pasturas. Entonces, queremos mostrarles algo ya para finalizar, que tiene que ver con unos planes Cosmoagro en café, porque tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de la sostenibilidad. Entonces, tenemos manejos en los temas de almácigos, manejos en levantes y manejos en etapas productivas, donde estas fotos tienen que ver con colecciones de resultados en zonas del sur del Huila, que no estoy mal este tipo de fotos del compañero de zona de allá, pero también asociados al tema de calidad. Necesitamos producir, pero producir con calidad. Entonces, factores de conversión, los kilos de cereza sobre arrobas de café pergamino seco, factor de rendimiento, mermas en trilla, tamaño de grano y perfil de taza, que es un tema de valoración en exterior. Entonces, ¿qué pasa con la calidad? La calidad se relaciona con elementos como el boro del zinc, que tiene que ver con la formación del grano por viabilidad de polen y fecundación. Vuelve otra vez el boro del zinc, pero el cobre en la composición química y calidad del grano, en la formación de sustancias como cafeína, sacarosas, glucosas, trigonelina y otro tipo de sustancias. Calcio, magnesio y hierro con las notas de fragancia y el cobre en la acidez en la bebida. Entonces, el tema de lo que conocemos en fertilización en café como producción, hombre, es un grado bueno, pero en los ciclos de lluvia que veníamos teniendo, hoy en día tenemos muy bajas floraciones y muy bajas producciones. Nos afectamos, ¿por qué? Porque sobreconcentramos nitrógenos. Perdimos la posibilidad de tener mejores floraciones, pero nosotros en nuestros planes contemplamos ese tipo de sustancias o de eventos, perdón. Entonces, ¿qué hacemos en unos almácigos? Aplicamos este tipo de fórmulas que van a los follajes y parte también nos puede caer a esa base de bolsa generando como una formulita en drench, pero tiene que ver con que tengamos mejores almácigos, una mejor calidad de material. Y eso es aplicable para aguacate, es aplicable para cacao, es aplicable para temas de forestales, o sea, realmente es un tema de nutrición vegetal, es un tema de mejorar la eficiencia a través del aporte de fórmulas completas de nutrientes, alta en fósforo, extracto de alga para mejorar el enraizamiento de manera natural con más nutrientes y más nutrientes generando y fundamentando coloraciones, crecimientos, definiciones y una mejor base de estabilidad. Por ejemplo, en levantes tenemos fórmulas en drench que pueden ser este tipo de fórmulas, o en socas para generar nuevas recuperaciones y rotaciones. Y eso costeado tiene que ver con esto. 100 centímetros del drench pueden valer 70 pesos a un costo del año pasado, pero más o menos ya con costos altos de fertilizante, contra 30 gramos de una fórmula de pronto de mezcla o de DAP o de mezcla para llegar a esos 30 gramos que nos valen 120 pesos. O sea, el drench es más barato, es más económico, pero es mucho más eficiente. O sea, no solamente es más eficiente, sino que es más económico. Pero podemos llegar a instancias de drench que sean de pronto hasta un poquito más costosos, pero que también sean mucho más, eh, que generen una respuesta mucho más grande y por lo tanto generen cambios muy importantes en el cultivo. Entonces tenemos, por ejemplo, fórmulas granuladas para épocas de levante, donde fórmulas en etapas tempranas, 45, 75 días después del trasplante, 120 días, 180 días, pero siempre tratando de generar o integrar balances nutricionales. ¿Cuál es el grado de NPK que formé? ¿Cuál es el grado de calcio, magnesio, azufre que formé? Los micros van a ir quelatados, tienen una eficiencia superior en función de la respuesta al cultivo. Fórmulas, por ejemplo, con el tema ya de árboles en producción. ¿Qué proponemos nosotros? Trabajar ojalá 3 abonadas por año, donde se genere un aporte en árboles en producción de 120 gramos árbol para lograr un equilibrio. En esa hectárea se irían. Esta fórmula cumple con un grado nutricional muy bueno para lograr un equilibrio de nutrientes. 8 bultos de producción, 2 bultos de una fórmula de un Metromac, que es una fórmula comercial del mercado, 2 bulticos del Fertig, que es nuestra fórmula de elementos menores más nutrientes, silicio, todo esto, y una formulita del mercado que se llama Sutec, pero también podemos encontrar otras alternativas, pero esta mezcla me genera efectos que pueden tener una buena base de respuesta. Aplicaciones foliares, ojalá 3 o 4 al año, que tienen que ver con etapas productivas, donde contemplamos que como mínimo utilizamos 400 litros de agua para cada 5.500 árboles, es decir, 400 litros o 2 canecas para una hectárea de árboles. Y pues siempre va el tema del coadyuvante para mejorar la asimilación. ¿Qué buscamos hacer? Una mejor preparación, una fórmula que se llama Optitron con zinc. Esa aplicación la hacemos 60 días antes de la floración del ciclo de la zona o cuando tenemos en la planta
esas ramas totalmente listas para fomentar desarrollo o brotación de yemita. Ahí tenemos un muy buen evento de aplicación. Otra aplicación, 30 días después de la floración, cuando tenemos ya las garrapaticas o los fosforitos, repetimos Optitron, le agregamos 1 kilo de tometol calcio. Luego, cuando está la tasa más alta de crecimiento del grano, a los 90 días después de la floración exactamente, una aplicación con una fórmula alta en fósforo potasio, magnesios para compensar ese desgaste del árbol y lo que muestra siempre de deficiencias, y una base pequeña de aminoácidos con triadamín para suplementar eventos climatológicos, eventos de algún cambio climático. Y una última aplicación de salida que sería 45 días antes de cosecha, con una fórmula que se llama Cosmo Madurador, que no tiene madurantes, es simplemente nutrición, alta en boro y zinc, y triadamín para la recuperación luego de cosecha. O sea, todo esto que hacemos, lo hacemos pensando en la cosecha actual y en la cosecha venidera. ¿Qué nos implica este tipo de manejos? Estos son fotos del sur del Huila con un segundo pase que se va a hacer ahí, ya hubo un primer pase, pero los árboles formados, estructurados, con una muy buena capacidad productiva. Pero obviamente en el Huila, si tenemos aquí clientes del Huila en la sesión de este webinar, nos podrán contar de pronto ¿qué manejo hacen? Allá en el Huila la cantidad de fertilizante que utilizan es altísima, pero también es altísima la productividad. De hecho, el Huila hoy en día es el departamento de mayor producción en café en Colombia. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en departamentos como Santander, municipio Páramo, variedad Castillo, 4.400 plantas por hectárea, edad 4.5 años? Miren la conversión, cereza, café pergamino seco, 4.5 a 1. Municipio del Socorro, edad de 5 años, conversión 4.6 a 1. ¿Qué hicieron? 3 abonadas al año, 360 gramos árbol año, es decir, 120 gramos por abonada. Y apenas 2 foliares, porque pues culturalmente eso es lo que están haciendo, pero ya por lo menos se rompió esa brecha de que los foliares no sirven allá. Eh, ¿Qué pasa con el manejo tradicional? Miren la conversión, 5.2 a 1. O sea, aquí tenemos, digamos que, menos aprovechamiento de producción, menos eficiencia. Aquí estamos mejorando con procesos productivos. ¿Qué pasa en Santander? El promedio productivo está en 22 cargas de café pergamino seco por hectárea. ¿Qué tenemos con don Freddy Ardila? Tenemos 32 cargas por hectárea. Y con el señor Eliezer tenemos 37. O sea, estamos elevando entre el 68 y el 45% de la producción. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con lograr más granos por nudo y lograr más peso de grano. Eso tiene que ver con eso. Ahora el Huila, ese es un caso excepcional y lo mostramos, no es lo que siempre se obtiene, pero sí es lo que obtuvimos con este agricultor, John Jairo Bernal de Suaza, con manejos muy, digamos, altos. Miren este tema, 6 abonadas al año, generando 840 gramos árbol año, es decir, 6 abonadas de 140 gramos por árbol, pero 4 aplicaciones foliares. Pero miren la productividad de don Jairo, 56 cargas. Y el manejo tradicional del Huila está en 30, y el manejo promedio Colombia está en 25 cargas. Obviamente hay zonas donde no llegamos en Colombia a las 15 cargas, pero el tema es eso, podemos lograr eventos de productividad superior con un mejor manejo nutricional, con un énfasis. Esta foto corresponde también a una zona en Suaza, donde este cultivo tenía unos copos de deficiencias de manganeso y se hizo una aplicación tendiente a la recuperación o a la corrección de esa deficiencia, pero también a la formación de la preparación de floraciones que estaremos buscando en el cultivo. Entonces, esa definición de follajes, de coloraciones, de vigor, no es que sea vegetativo, ahí el cultivo tiene grano y tiene fruta para lograr mejores resultados. Entonces, unos buenos levantes se obtienen con un mejor equilibrio nutricional, con fórmulas que pueden ir a drench, que digamos la recomendación nuestra es en un cultivo el levante hacerlo a punta de drench, ojalá con más frecuencias para lograr muchos mejores efectos y acercar ciclos productivos. Aquí tenemos unas fotos de lejanías en las zonas de los llanos orientales, en la meta, donde en una misma finca, el agricultor en una sociedad con alguien hizo un manejo y nosotros en la misma finca le hicimos el manejo nuestro a la misma edad. O sea, estos son árboles de la misma edad manejados con nuestro asesoramiento comparativamente a lo que hicieron el agricultor y otra sociedad que no querían manejarlo, lo de Cosmoagro. Pero el tema es eso, poder lograr una base de capacidad de carga en brotes, de formación de flores y capacidad de carga, y una mejor definición de fruta finalmente.
Entonces, estas son fotos nuestras en cafetales en Antioquia, de cacaoteras en Quindío, donde tenemos acá fórmulas nuestras, por ejemplo, CIPES, este es el representante de zona, ya Diego Calderón, donde hemos incrementado la base de productividad de cacao en Colombia, pero soportados en un manejo nutricional suelo y foliar. Temas de cultivos en zonas del Huila, zonas de Abejorral en Antioquia, donde hay una estabilidad en la producción, donde hay la capacidad de producir fruta, pero tener follajes con floraciones continuas, y eso pues da más fruta en ciclos años. Zonas de Sonsón también, eh, donde podemos lograr una buena base de sostenibilidad del cultivo, estabilidad y capacidad productiva. Y para eso, por ejemplo, pues digamos que la publicidad que hemos venido implementando tiene que ver con eso, ¿no? Fomentar mejor desarrollo, mejor calidad en función de planes. No es un foliar suelto en cualquier momento del cultivo, es un plan que puede cotejar 2, 3 aplicaciones en un ciclo. Rendimientos en papas, en zonas de Cundinamarca, en zonas de Boyacá, en zonas de Antioquia, en zonas de Alta del Tolima, en fin, donde logramos más resultados y pues que hace parte de lo que nosotros queremos dejarles como mensaje. Un mejor proceso nutricional nos define sanidad del cultivo, nos define conservación de suelos, nos define estabilidad de plantas y nos define potencial productivo. Entonces, no sé qué otra pregunta puedan tener. Les agradezco mucho por el tiempo. Nos demoramos un poquito, pero realmente pues, la información es amplia.